También agradecemos que fue una semana victoriosa en el deporte. Un aplauso a los atletas. Para los que no están en la información, en la hinchada, Olimpiadas Bautistas, llegamos en fútbol de salón a la final. En la semana tuvimos un encuentro difícil, horario difícil también, pero pudimos traer la victoria. Ahora queda la final esta semana, que quedan todos invitados. La mejor hinchada ya estaba asegurada, me dijeron, pero igual hay que dar espacio. Ahora vamos a representar a la iglesia. También nuestra alianza con Sajonia salió bien. Estamos en la final también con las chicas. Un aplauso también. Vamos a también agradecer por las otras victorias que cada uno quizá tuvo en su día a día. Y quizás también la palabra nos dice que hay que agradecer igual si hubo derrota, que el Señor igual obra. Y vamos a orar y poner en las manos de Dios lo que vamos a escuchar. Señor, gracias. Queremos darte por este día, gracias por la semana que hemos podido terminar y estamos comenzando una nueva semana, un nuevo desafío de tu mano en tu casa, alabándote, compartiendo, disfrutando entre hermanos. Señor, queremos comenzar esta semana escuchando también tu palabra. Queremos pedirte que tú puedas usar tu palabra y que puedas hablarnos a través de tu palabra, Señor. Queremos estar atentos. Señor, queremos que tú puedas obrar a través del Espíritu Santo y enseñarnos en esta mañana. Quizás, como dice también tu palabra, que tú puedas usar tu palabra con poder para exhortarnos, también para animarnos si tenemos necesidad de ánimo en esta mañana. Señor, quiero que tú tomes el control de este tiempo. Te damos gracias por la preciosa alabanza, el tiempo de exaltarte con nuestras voces. Ahora queremos escucharte, queremos sentarnos y estar atentos a lo que tú quieres decirnos. Te dejamos todas estas cosas en tu nombre. Amén. Queremos seguir adelante con el tema que tomamos como desafío, hablar un poco de discipulado, un poco del llamado a seguir a Cristo, que cada uno de lo que hemos abierto nuestro corazón a Él, ha comenzado un caminar de la mano de Dios, y eso es un descubrir, es una aventura todos los días. Y estamos usando el texto de Filipenses 2, 5 al 8. Estamos usando este texto para extraer algunos requisitos que encontramos en su palabra para que nosotros podamos ser discípulos, expositores, muestras de lo que Dios puede hacer en la vida de un hijo de Dios que decide seguir los pasos del Señor. Y básicamente el texto nos describe un poco lo que Jesús mismo hizo para hacernos llegar la reconciliación, el perdón a nosotros. Dice Filipenses, vamos a repasar este texto y luego ya vamos a desarrollar la característica o el requisito que hoy nos toca. Dice Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues en ustedes, ¿verdad?, en nosotros, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma divina o en forma de Dios, no estimó, no amó
el ser igual a Dios como cosa que agarrarse, aferrarse, sino que soltó, se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en esta condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Citamos algunas de las características necesarias o algunos requisitos para ser un seguidor, un expositor de Cristo. Habíamos visto la necesidad que tenemos de sentir como siente Cristo. Dimos un énfasis a la sensibilidad espiritual. Hablamos también de no estimar más alguna posición humana o algún anhelo humano sobre lo que Dios nos llamó a hacer, que sería el amor a algo externo a nosotros. Y hoy nos toca el requisito número 3. Despojarnos o negarnos a nosotros mismos, que habla o tiene su énfasis en el amor interno. El domingo pasado estuvimos hablando sobre el estatus, sobre la posición. Si la posición o el deseo de una posición llega a ser más importante, podría ser una gran dificultad para un seguidor de Cristo. Y la Biblia siempre, hermanos, va un poco más adentro, siempre llevándonos un poco más al centro de lo que en el corazón de Dios estaba. Y el siguiente punto acá es hablar sobre el amor a uno mismo. Y como digo, siempre va un poco más el Señor, porque el domingo que viene, si el Señor nos permite, vamos a hablar del servicio. Y el Señor de alguna forma nos está diciendo que si no hay sensibilidad espiritual, no vamos a poder poner las cosas en orden, y quizás vamos a anhelar más un puesto o un estatus. Y ese estatus va a ser un estorbo, y el amor desmedido por uno mismo va a ser también un estorbo para el servicio. Si te cuesta servir o serle útil a una persona, capaz que haya problemas en algunos de estos puntos. Hoy vamos a desarrollar despojarnos y negarnos a nosotros mismos, el amor interno. Y vamos a usar el texto de Romanos 12:3. Y el título siempre me gusta este momento donde pongo el título. Contrariamente a todo lo que podrían imaginarse, yo le pongo el título al final. Todavía no decido el título cuando comienzo el mensaje, porque a veces eso me distrae, me lleva por otros caminos. Entonces, termino el mensaje, leo 2 o 3 veces y ahí sale con más. Este mensaje tenía 4 títulos. Y entonces me tuve que... Y también aprendí, por ejemplo, a no borrar y poner el nuevo título. Pongo todo en línea y después voy sacando. Interesante, me gusta mucho esta parte. Un barro alfarero es el título. Un barro alfarero. El alfarero es el que moldea el barro. ¿Cómo puede ser que un barro sea el alfarero? Es la contradicción de este texto, de este mensaje. Y al final vamos a tener más claro del por qué este título. Ahora vamos al texto de Romanos 12:3. Dice la palabra de Dios: digo pues, por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre vosotros no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe de Dios, que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué puse este texto? Porque una de las razones por las que quizás
estamos aferrados a un amor fuera o un poco mayor a nosotros mismos. Es esta concepción del concepto. Tener un concepto mayor que el que debemos tener por nosotros mismos. Es interesante que la palabra introduce acá la medida de la fe. ¿Qué tiene que ver o cómo se relaciona la medición o la puntuación? Porque dice la palabra de Dios, sino que cada uno piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe. Vamos a desarrollarlo a continuación. Podemos afirmar que para que Dios pueda hacer su obra, nosotros necesitamos entregarles nuestras vidas a Él como maestro. Para que Dios pueda hacer su obra, si nosotros venimos repitiendo una y otra vez de que hay un propósito, hay un camino que Dios preparó de antemano para que nosotros pudiéramos andar en Él, para que Dios pueda guiarnos, para que Dios pueda capacitarnos para los desafíos que nos toca. Necesitamos entregar nuestras vidas. Necesitamos dejar que Dios sea el que moldee de acuerdo a su voluntad nuestras vidas. El discipulado se trata de seguir indicaciones, de ceder nuestros deseos, de ceder una posición quizás, que la única posición que aceptemos sea la posición dada por Dios. Dios se manifestará en nuestras vidas a la medida que nosotros nos neguemos a ella. Y vamos a ver el ejemplo del alfarero. En la Biblia encontramos varios relatos que usan la figura de el artesano que trabaja con el barro. Para que funcione o para que se dé este ejemplo se necesitan varios componentes. Y vamos a citarlo y vamos a tratar de sacar algunas enseñanzas para nosotros. Lo primero, necesitamos un alfarero. Necesitamos definir los personajes o los participantes de el arte de hacer una vasija o hacer un vaso de barro para una función específica. Necesita haber un alfarero. Necesitamos tener una persona que tenga la idea clara. No como el pastor que no sabe el título. Ella tiene que saber el título. Va a hacer un vaso. Y prepara la cantidad de barro para el vaso. Y empieza a trabajar con la idea en su cabeza de que va a hacer un vaso. Hermanos, el alfarero es Dios mismo. Él es el que tiene y sabe todo lo necesario para transformarnos. Ese primer concepto de fijar quién es el que tiene la imagen de lo que vamos a llegar a ser en su cabeza, hermano, es precioso. No hay forma que nosotros, valga la redundancia, nos formemos a nosotros mismos. ¿Cómo sería el barro así, sacando su brazo? Y todos tienen el cuadro del alfarero. En la antigüedad era una rueda y giraba con su pie. Hoy en día con los motores ya hay un interruptor y se mueve la mesa. Y ya vamos a hablar de la mesa. Se pone el barro encima y se va generando la figura. Imagínense lo absurdo que sería por eso dice así, un barro tratando de girar y de ponerse bien él mismo.
no tiene mucho sentido. El Señor, Dios mismo, es el que no solamente tiene todo lo necesario y sabe lo que hay que hacer, sino que nuestro Dios quiere hacer. Busca, nos persigue para hacer de nosotros lo que fuimos llamados a hacer. Imagínense el barro corriendo y el alfarero atrás. Como la gallina cuando está en la mente de una mamá hacer guiso y la gallina evidentemente no está de acuerdo. Yo tengo una relación muy agradable con las gallinas. Nosotros teníamos gallinas en casa. Y una vez le molesté a una gallina que no debía. Y tenía pollitos. Y yo tenía las piernas cortas. Y la gallina corría más rápido. Y me alcanzó. Pero después creo que comimos un guiso. La venganza de la madre. Entonces, corriendo el barro y el maestro queriendo perseguir, hermanos, nuestro Dios quiere y tiene y sabe todo lo necesario para transformarnos. Ahora estamos nosotros citados en lo siguiente que hace falta. Necesitamos el barro. Nosotros representamos el barro, la materia prima que necesita una intervención de un maestro para darnos la forma. No solamente darnos la forma, sino que darnos todo lo necesario para cumplir la función para la cual fuimos creados y preparados. Qué precioso, hermanos. Qué tranquilidad debe darnos al saber de que nos toca hacer el barro, nada más. Y muchas veces hay problemas. Ninguno tenga mayor concepto de sí mismo del que debe tener, sino que piense de sí con cordura a la medida de la fe que fue puesto por Dios. Muchas veces salimos y tenemos un concepto y el barro se convierte en el alfarero. Y sí, nosotros sabemos lo que queremos ser. Y no hace falta que Dios nos muestre y agarramos un camino y empezamos a agarrar un puesto que no nos corresponde. El discípulo, hermanos, lo precioso del ejemplo del discípulo es que el discípulo termina siendo un maestro, pero tiene que ser un discípulo primero. Dios no quiere condenarnos a tenernos como discípulos eternamente. Él nos da un lugar, pero hay un proceso. El barro necesita ocupar su lugar. Lo siguiente que se necesita es un taller, un lugar donde el alfarero trabaja. Este lugar es donde todo lo que el alfarero necesita está a disposición para el trabajo con el barro. Es imposible pedirle a Dios que nos transforme y no nos acercamos donde Él está. ¿Cómo se supone que Dios va a hacer su obra si el barro no está cerca? No hay moldeado a distancia. No hay una aplicación donde vos puedas descargar y te saca una foto y el Señor empieza a transformarte a distancia. Hay que estar cerca. Hay que dejar que el Maestro ponga sus manos sobre vos. Y eso es donde Dios está. Eso no va a pasar, queridos jóvenes, en un entorno donde Dios no maneja la situación. Olvídense, se va a formar algo. No creo que se parezca mucho a lo que el Señor tiene en su mente. Necesitamos estar donde el Maestro está. Necesitamos buscar ese taller, estar cerca, darle al Señor el espacio para hacer lo que Él tiene que hacer.
Es imposible pedirle a Dios que Él nos transforme si nosotros no estamos cerca de Él. Buscadme y viviréis. Y lo contrario sería, no me busquen. ¿Y qué va a pasar? Van a morir. Se van a secar. Vamos más en detalle al taller. La mesa. La mesa es interesante porque ahí entra mucha técnica y me interesó mucho. Me terminé investigando más de las mesas que trabajando en el mensaje. Tengo muchas formas de hacer mesas por si a alguno le interesa. Le paso la info. La mesa. Como barros, necesitamos subir a la mesa de trabajo del Señor. Lo curioso, lo interesante de esta mesa, hermanos, es que la mesa gira. La mesa está en constante movimiento. Esto habla, hermanos, de que uno que desea el cambio no puede ser pasivo. Dios va a mover las cosas, hermano. Necesita mover las cosas. Y es imposible si nosotros no nos negamos a nosotros mismos. El Señor no va a dar la vuelta a la rueda como vos querés. O a la velocidad que vos querés. Ay, Señor, me mareo un poquito más. Más fuerte. Si hace falta, el Señor va a mover la situación. Es imposible que Dios trabaje en nosotros si no nos subimos a la mesa. Un barro quieto no podrá ser moldeado. Hermanos, un barro quieto no va a poder ser moldeado. Si no dejamos que Dios mueva esa mesa muchas veces contra nuestra voluntad, vamos a estar limitando a que Dios pueda hacer su obra. Y el movimiento casi nunca es agradable. Pero el maestro sabe que es necesario para formarnos. Y nosotros quizás hasta que termine el proceso no vamos a saber lo importante que fue ese maltrato, esa injusticia, ese por qué yo giro y el otro no, por qué yo ando tan atareado y los otros están tomando, así, tomando tereré, hasta ese tomando de tranquilo. Vos no tenés tiempo ni siquiera de tomar tereré. Y decir, algo no está bien acá, señor. Es decir, su rueda parece más divertido que el mío. Vamos a pasar a la otra rueda, ¿verdad? La mesa, hermanos, tiene un simbolismo en nuestras vidas. El Señor necesita primero que estemos ahí. Si vamos a entrar un poco más en la técnica de modelar barro, una vez que no es la masa, la arcilla, el barro se sube en la mesa empieza a girar. El barro tiene que estar en el centro, porque así no se puede, porque tiene que estar así. Y cuando estaba leyendo esto ahora, me acordé de algo que suelo mencionar, de estar en el centro de la voluntad de Dios. Qué fuerte ese concepto. Si estamos al costadito de la voluntad de Dios, esa mesa empieza a girar. A la segunda vuelta, algo que se llama inercia, los cuerpos tienden a mantener su dirección. No tiene que estar. Y el maestro hace fuerza para tener la masa en el centro.
el siguiente elemento, el agua. El agua, ¿saben? No sé si no vieron nunca, tómense el tiempo quizás de ver un video y este mensaje va a aterrizar mucho más, ¿verdad? La mesa del artista está, del maestro alfarero está con la mesa girando y al costado siempre hay un poco de agua y le tira a la masa para empezar a darle forma. El agua ablanda y permite que el barro sea moldeable. Un barro seco es imposible de moldear, se quiebra. Un barro también muy líquido se escurre. Necesitamos, hermanos, ponernos en una posición en la mesa y dejar que el Señor pueda hacer su obra. Y si estamos con falta de agua, va a haber problemas. No vamos a ser moldeables. Y cuando nosotros no renunciamos, hermanos, empezamos a incomodarnos en la mesa. Quizás a veces ni siquiera queremos subirnos a la mesa. Imposible. Al estar en la mesa tenemos que darle la necesaria flexibilidad al Señor para que Él pueda moldearnos. Podemos decir y darle mucho significado al agua. Podemos decir el agua es la palabra de Dios que nos da esa frescura, que nos mantiene moldeables. Y en la ausencia nos secamos y nos volvemos barro seco, sin mucha utilidad. Ahora pasamos al proceso del moldeado. El proceso de moldeado, hermanos, lleva tiempo. Ahí depende de qué tan sofisticado sea el diseño, el Señor va a tardarse más. Entonces, si querés que el Señor termine rápido, vas a hacer un vaso así sin manija ni nada. No sé, un porta incienso, qué sé yo. Un agujero nomás y ya está. La vasija, hermanos, tiene curva y todo el tema, ¿no? Entonces ahí uno piensa, bueno, Señor, si tenés que tomarte el tiempo, tomate el tiempo. Si pensamos así, voy a esperar, ¿verdad? Lleva tiempo. Y esperar en las manos de Dios. Tenemos, hermano, es como que el ser interior nuestro necesita saber cuándo va a pasar, cómo va a pasar. Y ella, ¿por qué se tarda? Y no demasiado. Y eso es el afán. Y el Señor te dice, shh, vos ponete en la mesa. Ahí hay que cerrar el ojo porque yo creo que me puse como en la masa, me viene la masa en vez del barro. Me pongo como barro y girando, me mareo al toque, me va a marear. No sé si será tu ojo, te acostás y avísame cuando termines. En el dentista, ¿saben por qué yo no puedo dormir? Por el ruido, hermano, porque si no, me dormía. Si hay una máquina quizá que no gire, por favor, manera, si me avisas y que no haga, yo me duermo. El alfarero no hace mucho ruido, entonces podemos descansar. Estamos en la mano de Dios. No, hermanos, no opongamos más resistencia a lo que Dios va a hacer. Molestamos a lo que Dios quiere hacer. Y preguntamos y una y otra vez y dice, bueno, el Señor, si va a aplicar
Si va a aplicar el Señor la regla de esta hermana anciana que pedía y pedía y decía, bueno, dale que deje de pedir, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la Biblia? Entonces el barro que, ay, bueno, anda a hacer cenicero hoy. Para usos viles encima. No, bajate ya entonces. Después uno, ¿por qué el Señor me hizo cenicero? Estoy entre pecadores todo el tiempo. ¿Y vos no pediste acaso? El Señor estaba atacado. Ni te mojás siquiera, está todo duro así, ni podemos hacer nada contigo. Soy una puerta a puerta así, cuadrado nomás. Bueno, el proceso, tiempo, esperar en las manos de Dios. Y seguimos, todavía no llegamos. Después, el secado y en algunos casos, horneado. Como si fuera poco, va a entrar en el fuego. En algunos casos. Dependiendo del uso que nos dará nuestro Dios, podemos necesitar calor para hacernos aún más fuertes. El barro no cocido es frágil, es lindo, pero frágil. El barro que se forma y luego se cose, se vuelve fuerte. Pero para eso, aparte que no tenés que planearte, tenés que esperar dormido hasta que el Señor se le ocurra terminar su obra. Después va a calentar la situación. Va a estar mareado, dormido en mi caso, y va a venir el fuego. A veces nos quejamos del por qué la situación está tan complicada, tan compleja, tanta presión. Puede ser que el Señor te esté preparando para un uso mucho más específico. Y ahí viene la palabra de Pablo, dice, estén gozosos cuando se encuentren en diversas tribulaciones. Y ahí más o menos que como que parece que leyó esto ahora y dice, bueno Señor, acá estamos. En el acero, en el hierro, el templado, hermanos, las espadas se templan a un punto límite, a un punto que se vuelve, y los cuchillos normales se golpean y se queda un bitoque hacia adentro porque se dio el golpe, no corta nada. Pero el acero templado, hermano, penetra. Hay una competencia que se llama Desafío del Fuego. Ahora, que no sé si Discovery siempre se me mezcla, Nacional, lo que sea, eso de ciencia, hacen un desafío de los mejores forjadores y hacen las mezclas y hacen la prueba, ponen un pedazo de chancho en la competencia y tiene que cortar de una con hueso y todo. Y hay cuchillos que sí, cuchillos que no. El tema del tiempo que pasó en el fuego y las cosas que se le tiró, los adicionales a la mezcla. A lo que voy. Si quizás estás experimentando o experimentaste tiempos de dificultades para vos totalmente innecesarias, injustas, desiguales, cada uno tenemos un uso totalmente único. El Señor te va a hacer pasar a vos cosas que a nadie más, porque te preparó y te hizo como nadie más. Entonces, hermanos, el gran secreto acá es mantenerse en obediencia, sin importar cuánto gire la rueda, sin importar cuánto estés mareado, no te bajes de la mesa. Mantenete obediente, fresco, lee tu palabra, no importa que se caiga todo, que el Señor tenga un barro, una arcilla, todos los días, listo para amasar. Y el Señor, hermanos, nunca falla. El Señor no va a malgastar tu frescura, tu disposición. No hay ninguna mesa en el taller del Señor que no esté girando.
pero tenemos que estar. Después del secado y en algunos casos el horneado, viene el uso. Finalmente, luego de este largo proceso, estamos listos para que el Señor trabaje y nos use en la función o en el lugar para el cual fuimos creados, con la forma y con las fuerzas justas. Qué lindo, hermanos. Qué lindo, hermanos, es esta última línea. Pero, acá viene el texto que inspiró el título. ¿Cómo era el título? Excelente. Abran sus Biblias, sus aplicaciones. Para terminar, Isaías 45, 9. ¿Qué les parece si leemos todos juntos? Eso es muy fuerte. De acá arriba se escucha muy bien. Vamos a usar la Reina Valera. Yo después voy a leer Dios habla hoy, que es un poco más incisivo que por las palabras que usa. Pero, ¿qué les parece si leemos todos juntos? ¿Se animan? Ok, a la voz de 3. Isaías 45, 9. A la 1, a las 2 y a las 3. Una vasija de barro igual a otra cualquiera. No se pone a discutir con el que la hizo. El barro no dice al que la trabaja, ¿qué has hecho o qué estás haciendo? Tú no sabes trabajar. ¿Quién está hablando acá? El barro. Hermano, el texto está diciendo que el barro le está bajando la caña al tipo que le estaba formando. Y dice primero, vos sos un barro como cualquier otro. El barro este que se fue, ¿verdad? Se fue un poquito de barro, ¿verdad? Y le dice, ¿qué estás haciendo? Tú no sabes trabajar, alfarero. Un barro, alfarero. Una de las mayores dificultades con la que el Señor tropieza para ser buenos discípulos somos nosotros mismos. Despojarnos y negarnos a nosotros mismos, agarrarnos o aferrarnos desmedidamente a ese amor interior a nosotros mismos, va a ser una gran dificultad para que el Señor haga su obra. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por lo que hemos escuchado. Queremos pedirte, Señor, que tú obres, que tú nos despiertes si hace falta. Y tú nos muestres si hay algo que está frenando o dificultando tu obrar en nuestras vidas. Está dificultando nuestro caminar como un discípulo. Está confundiendo a otras personas
de lo que realmente tenemos que mostrarles. Señor, ayúdanos a confiadamente entregarnos en tus manos. Ayúdanos a negarnos un poco a nosotros y entregarnos completamente en tus manos. Esperar tus tiempos, confiar que tú estás haciendo tu obra, a pesar de que muchas veces no es agradable. Y si hace falta pasarnos por fuego, descansamos igual confiados en que tú nos estás formando para ese precioso propósito por el cual tú nos diste la vida. Señor, líbranos de tener la actitud que hemos leído, de ser barros protestando, reclamando hacia el alfarero que eres tú. Nos agarramos de tu promesa, confiados, nos ponemos para que tú nos moldees conforme a tu voluntad. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Queremos pasar al tiempo de anuncios. ¿Tenemos anuncios?